Historia 1. La mañana se desperezaba en Los Ángeles, pero un aire de inquietud envolvía el vecindario. La noticia del brutal asesinato de una mujer, ocurrido en una casa a solo unas cuantas calles de distancia, se propagó como un fuego incontrolable. Desde el amanecer, los murmullos inquietos de los vecinos se mezclaban con el sonido distante de sirenas, creando una sinfonía de pánico y desconfianza. Yo, Claudia Morales, me encontraba entre esos habitantes aterrados, tratando de asimilar la gravedad de la situación mientras miraba por la ventana de mi sala. Claudia, ¿has oído lo que pasó? La voz nerviosa de mi amiga Ana interrumpió mis pensamientos. Dicen que la policía está buscando a un hombre extraño que fue visto cerca de la casa de la víctima. Es aterrador. Sí, lo escuché, respondí, sintiendo que un escalofrío me recorría la espalda. No puedo creer que esto esté sucediendo aquí, en nuestro vecindario. Mientras intentaba calmar mi mente, el timbre de la puerta sonó. Al abrir, encontré a Richard Ramírez, un conocido del barrio, con su sonrisa carismática y una actitud despreocupada que contrastaba con el horror que nos rodeaba. Hola, Claudia, ¿te gustaría acompañarme a la tienda? Escuché que tienen una oferta en café, dijo, su voz sonando casi melodiosa. Claro, Richard, respondí, sintiendo un extraño alivio al verlo. Necesito distraerme un poco. Caminamos juntos hacia la tienda local. El camino estaba desierto, como si el miedo hubiese ahuyentado a todos. ¿Has estado bien?, preguntó Richard, mirándome con esos ojos oscuros que a veces parecían tener un brillo inquietante. La noticia del asesinato ha sido bastante dura para todos. Sí, es escalofriante, murmuré, intentando evitar su mirada directa. No puedo dejar de pensar en lo que le pudo haber pasado a esa mujer. Es triste, pero a veces las cosas no son lo que parecen, dijo él, encogiéndose de hombros. Su tono era casual, como si estuviese hablando del clima y no de un asesinato brutal. Algunas personas tienen secretos oscuros. Sentí que una punzada de incomodidad me atravesaba. ¿Secretos oscuros?, repetí, tratando de mantener la conversación ligera. ¿Te refieres a ti? Richard soltó una risa suave, pero había algo en su risa que no me convencía. No, yo soy un tipo bueno. Solo un chico del barrio, afirmó, su voz casi burlona. Pero nunca se sabe lo que hay dentro de la cabeza de alguien. El tono de su voz me hizo dudar. Nos adentramos en la tienda, donde el aire era denso con el olor a café fresco. Mientras elegía un paquete, un escalofrío recorrió mi espalda al recordar la noticia. Oye, Richard, ¿no crees que deberíamos estar más alerta? Hay un asesino suelto, le dije, con la voz llena de preocupación. Claudia, la mayoría de la gente es buena. No dejes que el miedo te consuma, contestó, pero algo en su mirada me decía que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. Al salir de la tienda, noté que don Javier, el anciano que vivía al final de la calle, nos observaba desde su ventana. Su mirada era intensa, como si estuviese evaluando cada movimiento de Richard. ¿Lo ves? Esa mirada, murmuré, señalando a don Javier. Es solo un viejo loco, dijo Richard, riendo de nuevo. No le hagas caso. Mientras caminábamos de regreso, una llamada entró en mi celular. Era mi hermana Sofía, su voz tensa resonó al otro lado. Claudia, ¿está bien? He estado escuchando sobre los asesinatos. Debes tener cuidado. Sí, estoy con Richard. Todo está bien, respondí, intentando tranquilizarla, aunque una parte de mí no estaba tan segura. No confíes en nadie. Te llamaré más tarde, insistió Sofía, su preocupación palpable. Colgué y miré a Richard, que sonreía de una manera que me hacía sentir incómoda. ¿Qué secretos albergaba realmente? La brisa de la tarde soplaba, pero la sensación de inquietud se instalaba cada vez más en mi pecho. Mientras caminábamos, el sol comenzaba a ocultarse, dejando que las sombras se alargaran, como si el miedo en el aire se estuviera preparando para acechar. La tarde caía sobre Los Ángeles, y el sol comenzaba a ocultarse tras los rascacielos, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Me encontraba en la sala de mi casa, con el ruido de la televisión de fondo y el aroma del café recién hecho llenando el aire. La llamada de Sofía había dejado una inquietud en mi pecho que no podía sacudirme. La noticia sobre el Night Stalker resonaba en mi mente como un eco aterrador. De repente, el timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Abrí la puerta y allí estaba Sofía, con una expresión grave en su rostro. Claudia, tenemos que hablar, dijo al entrar, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Qué pasa, Sofía?, le pregunté,
tratando de ocultar mi creciente ansiedad. Escuché más sobre los asesinatos. La policía no está haciendo lo suficiente. Hay algo más oscuro aquí, y creo que Richard está involucrado, afirmó, con la voz temblorosa pero decidida. Richard? No puede ser, es solo un chico del vecindario, un amigo. No puede ser el asesino, respondí, sintiendo que el aire se me escapaba. Claudia, escúchame. No estoy diciendo que sea él, pero los patrones son inquietantes. Las víctimas estaban cerca del área donde él vive, y sus comportamientos son raros. Te ha estado dejando regalos, ¿no? Sofía insistió, acercándose más a mí. Sentí lentamente. Pero son solo tonterías. Un par de flores, dulces, nada que me haga pensar que está mal. Es solo Richard. Sofía me miró fijamente, sus ojos brillando con preocupación. No podemos ignorar esto. Necesito que estéis alerta. No te confíes, Claudia. No quiero que tú y tu hijo se conviertan en la próxima noticia. Está bien, Sofía. Seré cuidadosa, le prometí, aunque en el fondo, la duda comenzaba a carcomerme. La conversación dejó una sombra sobre mi corazón. Mientras Sofía se marchaba, no pude evitar mirar por la ventana. Richard estaba allí, en la calle, hablando con un grupo de niños. Su risa resonaba como una melodía, pero en mi interior, algo se retorcía. ¿Era posible que el hombre que conocía fuese capaz de algo tan horrendo? Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos oscuros. Cada vez que escuchaba un ruido fuera de casa, mi corazón se aceleraba. Las noches se tornaban más largas y el miedo se convertía en un compañero constante. Richard seguía apareciendo, dejando pequeños obsequios en mi puerta. Una vez, me dejó un libro que sabía que había estado buscando. Su gesto era dulce, pero había algo inquietante en su insistencia. Una tarde, decidí confrontarlo. Richard, ¿por qué me dejas estas cosas? No me malinterpretes, aprecio el gesto, pero, no entiendo, le dije, tratando de mantener la calma. Él sonrió, una sonrisa que me hizo sentir incómoda. Solo quiero hacerte feliz, Claudia. Sabes que siempre estaré aquí para ti. Lo sé, pero, hay mucha tensión en el vecindario. La gente está asustada, respondí, buscando su mirada. No tienes que preocuparte por eso. La gente siempre encuentra un motivo para asustarse. Lo que importa es que tú y yo tenemos una conexión, dijo, acercándose un poco más. Claro, pero, mis palabras se ahogaron al ver su intensidad. Era como si su mirada intentara penetrar hasta el fondo de mi ser. Sentí un escalofrío recorrerme. Después de esa conversación, las cosas se tornaron aún más extrañas. Comencé a notar detalles en mi casa, objetos que habían sido movidos, una ventana entreabierta que juraba haber cerrado. La paranoia comenzó a nublar mi juicio. Cada sombra en la noche parecía alargarse, cada sonido se convertía en un susurro amenazante. Don Javier, el anciano que vivía al lado, había estado observando a Richard con una mirada crítica. Un día lo vi en su jardín, hablando consigo mismo mientras miraba hacia mi casa. Decidí acercarme a él. ¿Todo bien, don Javier?, pregunté, intentando sonar casual. Claudia, tienes que tener cuidado con ese chico. Hay algo raro en él. He visto cosas que no debería haber visto, me advirtió, su voz temblando. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Lo he visto merodear por la noche, a horas extrañas. Y las cosas que hace, no son normales. No confíes en su fachada, dijo, su mirada grave. Mientras hablábamos, sentí un nudo en el estómago. La inquietud que había sentido se convertía en un grito en mi mente. ¿Qué estaba sucediendo realmente en nuestro vecindario? ¿Qué secretos ocultaba Richard? La noche se acercaba y, aunque intentaba ser fuerte, mi corazón sabía que el acechador nocturno estaba más cerca de lo que pensaba. El aire en la casa de Claudia estaba cargado de tensión. Mientras hojeaba el diario que había encontrado su hermana, las palabras parecían saltar de la página, revelando un pasado oscuro que no podía ignorar. Los relatos de Richard sobre su infancia estaban llenos de dolor, abandono, abuso, una vida marcada por la soledad. Me sentí atrapada entre la compasión que podía sentir por el chico que había sido y el monstruo que podría haber llegado a ser. ¿Qué piensas, Claudia?, preguntó Sofía, interrumpiendo mis pensamientos mientras se sentaba a mi lado, sus ojos llenos de preocupación. No lo sé. Es tan complicado. Respondí, entrelazando mi dedo. Él ha sido amable conmigo, siempre ha estado ahí para ayudarme. Pero, ¿y si todo esto es solo una fachada? Claro,
pero debes recordar que hay más cosas en juego aquí. Sofía se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. Las llamadas, los asesinatos, no son coincidencias. Algo no está bien. Mi mente giraba, aturdida por la confusión y el miedo. Richard había dejado pequeños regalos en mi puerta, recordatorios de su atención. Pero ahora esos detalles se sentían inquietantes. Mientras pensaba en ello, el teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio. Mi corazón se aceleró cuando vi el identificador de llamadas, un número desconocido. No contestes, dijo Sofía, su tono implacable. Pero la curiosidad me pudo. Con un temblor en la mano, levanté el auricular. ¿Hola? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Del otro lado, solo silencio. Luego, una risa baja y gutural. La risa se desvaneció y una voz susurrante dijo, «Cuidado, Claudia. No todo es lo que parece». Colgué, el pánico corriendo por mis venas. Sofía estaba a mi lado, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz temblando. Me llamó alguien. Dijo que no todo es lo que parece. Es hora de que hablemos con don Javier. Él ha estado observando a Richard. Tal vez sepa algo más. La idea de hablar con don Javier me llenó de inquietud, pero no tenía otra opción. Nos dirigimos hacia su casa, un antiguo edificio que había visto mejores días, pero que siempre había sido un refugio para nosotros. Al llegar, la puerta se abrió lentamente, y ahí estaba don Javier, sus ojos brillantes y alerta. «Claudia, Sofía, ¿qué las trae por aquí?», preguntó, su voz temblorosa por la edad, pero firme como siempre. «Don Javier, necesitamos hablar sobre Richard». Sofía habló rápido, explicando la situación mientras yo trataba de mantener la calma. «He visto cosas, chicas. Cosas que no me gustan. Richard tiene una manera de acercarse a la gente, de ganarse su confianza». Sus ojos se oscurecieron un poco. «No me gusta en absoluto». «¿Qué has visto?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Lo he visto acechar. No solo a ustedes, a otras mujeres en el vecindario. A veces lo veo en la noche, merodeando cerca de las casas. Hay algo en su mirada que me pone los pelos de punta». «¿Por qué no le dijiste a la policía?», Sofía cuestionó, frustrada. «No me creerían. Solo soy un anciano que ve cosas en la oscuridad». Su voz se volvió sombría. «Pero sé lo que siento, y lo que siento es que él no es quien dice ser». Mientras hablábamos, una sombra se movió detrás de don Javier. Miré hacia la ventana y vi a Richard, parado al otro lado de la calle, observando. Su sonrisa siniestra me heló la sangre. «Es él», dije, apenas en un susurro. Don Javier se volvió rápidamente, sus ojos se estrecharon. «Nunca lo dejen solo, chicas». Mantingans alerta. Esa noche, el miedo se apoderó de mí. La sensación de que Richard estaba más cerca de lo que pensábamos era aterradora. La conexión que una vez sentí con él se desvaneció, reemplazada por un temor palpable. Mientras regresábamos a casa, Sofía y yo intercambiamos miradas, sabiendo que estábamos en una carrera contra el tiempo. La noche había caído en Los Ángeles, envolviendo la ciudad en un manto de sombras y susurros. Mientras miraba por la ventana de mi casa, me sentía como si un velo oscuro se estuviera apoderando de mi vida. Richard Ramírez, mi amigo, el hombre con el que había compartido risas y conversaciones, era el mismo que la policía estaba buscando. La idea me martillaba en la cabeza. «No puede ser», repetía en mi mente, pero las conexiones que mi hermana Sofía había comenzado a desentrañar eran innegables. Al día siguiente, decidí visitar a Sofía. Caminé por el vecindario, sintiendo el peso de las miradas ajenas sobre mí. La gente murmuraba, y cada vez que pasaba junto a un grupo, podía escuchar fragmentos de conversaciones sobre el Night Stoke. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Al llegar a la casa de Sofía, la encontré en la sala, rodeada de recortes de periódicos y fotografías. «Claudia, mira esto», exclamó, señalando una serie de imágenes de las víctimas. Todas tenían alguna conexión con Richard. Sus nombres, sus rostros. Es como si él estuviera eligiendo a las personas más cercanas a él. «No puedo creer que estés diciendo esto, Sofía. Richard es una buena persona. Siempre ha estado ahí para mí y para los niños». Mi voz temblaba, y me sentía atrapada entre la lealtad y el miedo. «¿Buena persona?», replicó, su voz subiendo de tono. «¿Conoces su pasado? Hay antecedentes, Claudia. No solo eso, también tiene un patrón. Cada vez que una de estas mujeres es atacada, él estaba cerca.
Me senté en el sofá, la cabeza llena de pensamientos confusos. Mi mente estaba en guerra. La imagen de Richard sonriendo, su forma de hablarme con cariño, chocaba con las horrendas descripciones de los crímenes. No podía soportar la idea de que detrás de esa fachada había un monstruo. El día transcurrió en una mezcla de angustia y negación. A medida que caía la noche, decidí regresar a casa. Mis pasos eran pesados, y al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. La casa estaba en silencio, pero había algo extraño. Se sentía como si el aire estuviera cargado de tensión. Comencé a recorrer la casa, y a medida que lo hacía, noté que algunos objetos habían sido movidos. Mi corazón se aceleró. ¿Hola? Llamé, esperando que alguno de mis hijos respondiera. Pero el eco de mi voz fue lo único que regresó. Caminé hacia la cocina y vi que la ventana estaba entreabierta. El viento soplaba suavemente, y un escalofrío me recorrió la piel. Es solo el viento, traté de convencerme. Esa noche, no pude dormir. La paranoia se aferraba a mí como una sombra. Recordé las palabras de don Javier, el anciano del vecindario que siempre había mirado a Richard con desconfianza. Su mirada cargada de sospecha me había incomodado, y ahora, pensándolo bien, quizás tenía razón. Decidí que al día siguiente iría a hablar con él. Cuando llegué a la casa de don Javier, lo encontré sentado en su porche, observando la calle. Su rostro estaba surcado por arrugas, pero había una chispa de determinación en sus ojos. «Claudia, ven aquí». Me llamó, y su voz era grave. «Necesitamos hablar sobre Richard. ¿Qué sabes de él?», pregunté, sintiéndome cada vez más ansiosa. «He estado observándolo, y no me gusta lo que veo. A veces, lo veo merodeando por la noche. Como si estuviera buscando algo, o a alguien». Su mirada se endureció. «He visto cómo actúa, y no puedo ignorar lo que siento en mi instinto. Necesito que me creas». «Pero, es mi amigo», repliqué, luchando contra el nudo en mi garganta. «No puedo creer que haría algo así. A veces, las personas que creemos conocer son las que más nos sorprenden», dijo, su voz sonando como un eco de advertencia. «Ten cuidado, Claudia. No quiero que te pase nada». Las palabras de don Javier resonaban en mi mente mientras caminaba de regreso a casa. La incertidumbre y el miedo se aferraban a mí como un manto pesado. Mientras me acostaba en la cama, cerré los ojos, deseando que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero la realidad, cruel y fría, estaba a un paso de desvelarse. La noche estaba cargada de tensión, y el aire parecía vibrar con una inquietante energía. En la pequeña sala de mi casa, Sofía me miraba con ojos llenos de preocupación. Habíamos tenido una serie de conversaciones sobre Richard, pero esta vez, la gravedad de sus palabras era innegable. «Claudia, necesito que me escuches», dijo, su voz temblando ligeramente. «He encontrado evidencia suficiente para creer que él es el Night Stalker. No podemos ignorarlo más». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Sofía, ¿de qué estás hablando? Richard es nuestro amigo». «¿Cómo puedes decir eso?», respondí, intentando mantener la calma. Pero en mi interior, una inquietud comenzaba a gestarse. La imagen de Richard, siempre sonriente, siempre atento, empezaba a desmoronarse. «No es solo un amigo. Es un asesino, Claudia. Las víctimas están todas conectadas de alguna manera, y Richard tiene antecedentes criminales. ¿No lo ves?». Sofía estaba visiblemente angustiada, y su frustración se palpaba en el aire. «Necesitas creerme». «Pero, ¿y si estás equivocada? ¿Y si solo estás viendo lo que quieres ver?». Mi voz se alzaba, y la defensiva se apoderaba de mí. La idea de que Richard, el hombre que me había traído flores, el que había hecho reír a mi hijo, pudiera ser un monstruo, me resultaba insoportable. Sofía se acercó, su mirada intensa. «Claudia, no podemos arriesgarnos. Si él es realmente quien creo que es, no solo corre peligro tu vida, sino la de tu hijo. No podemos quedarnos de brazos cruzados». «¿Y qué sugieres? ¿Que lo confrontemos? ¿Que lo acusemos sin pruebas?». La idea me resultaba absurda, pero el miedo empezaba a introducirse en mi corazón. «Sí, pero necesitamos evidencia. Don Javier ha estado vigilándolo. Tal vez él pueda ayudarnos», dijo Sofía, mirando hacia la ventana, como si esperara ver al anciano aparecer en cualquier momento. En ese momento, un ruido en el jardín captó nuestra atención. Salí a la puerta y vi a don Javier, que se acercaba lentamente, como si cargara con el peso del mundo. «¿Qué sucede, chicas?», preguntó, su voz grave y preocupada. «Don Javier,
necesitamos hablar sobre Richard, dijo Sofía de inmediato. Creemos que él es el Night Stoke. El anciano frunció el ceño. He estado observándolo. Algo no está bien con ese chico. Se acercó más, bajando la voz. Lo vi salir a altas horas de la noche. ¿Y hay algo en su mirada? Esa sonrisa que tiene, no me gusta. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo que la situación se tornaba cada vez más peligrosa. ¿Y si nos equivocamos? Podríamos estar arruinando su vida. ¿Y si no nos equivocamos? Don Javier insistió, su mirada era de acero. Debemos enfrentarlo. Pero con cuidado. Esa noche, el ambiente en casa se volvió más tenso. Richard había invitado a la comunidad a su fiesta, y aunque mi instinto me decía que debía ignorar la invitación, una parte de mí estaba ansiosa por ver qué pasaba. Claudia, no vayas, me advirtió Sofía, pero la curiosidad y el deseo de demostrar que estaba equivocada me llevaron a aceptar la invitación. Voy a ir, le dije con firmeza, sintiendo que era un acto de desafío no solo hacia Richard, sino también hacia mi propia incredulidad. Veré con mis propios ojos. La fiesta se celebraría la próxima noche, y mientras me preparaba, mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué haría si realmente descubría algo inquietante? La mente me jugaba trucos, imaginando a Richard acechando en las sombras, su sonrisa desvaneciéndose en la penumbra. Mientras me miraba en el espejo, una voz interna me decía que debía ser cautelosa. Pero la idea de enfrentar a Richard, de verlo de cerca, me producía una mezcla de miedo y adrenalina. Al final, lo único que quería era proteger a mi hijo y a mi hermana. Recuerda, Claudia, no estás sola, me recordó Sofía mientras se iba, dejando una sensación de vacío tras su partida. Esa noche, me acosté sin poder dormir, con la imagen de Richard atormentando mis pensamientos, esperando que la verdad se revelara, sin saber cuán peligrosa podría ser esa revelación. La música sonaba a todo volumen en la casa de Richard, y el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones animadas. A pesar de la alegría que me rodeaba, una inquietante sensación de desasosiego se cernía sobre mí. A medida que me movía entre los invitados, mi mente no podía dejar de pensar en las advertencias de Sofía. Ella había intentado abrirme los ojos sobre Richard, pero yo estaba atrapada en una espiral de negación y confusión. Claudia, ven aquí, me llamó Richard, su voz era como un imán que atraía a todos a su alrededor. Me acerqué, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Te gustaría un trago? Me ofreció una copa de vino, su mirada era hipnótica, casi como si supiera lo que estaba pensando. Claro, gracias, respondí, intentando mantener la compostura. Pero su sonrisa era inquietante, y algo en su mirada me hacía dudar de su verdadera intención. Mientras hablaba con él, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que cada palabra que decía estaba cargada de un significado oculto. Me alegra que hayas venido, continuó, acercándose un poco más. La gente no entiende lo que realmente soy. Ellos solo ven lo que quieren ver. Esa frase resonó en mí. ¿Qué quería decir con eso? La atmósfera del lugar cambió, como si una sombra se hubiera deslizado entre nosotros. En ese momento, vi a don Javier y Sofía entrar por la puerta, sus rostros serios contrastaban con el bullicio de la fiesta. Claudia, necesitamos hablar, dijo Sofía, su tono era urgente. Pero Richard, al notar su presencia, sonrió de una manera que me heló la sangre. Ah, mis invitados favoritos, exclamó, su voz casi melodiosa. ¿Qué les parece la fiesta? Don Javier se interpuso entre Richard y nosotros, su mirada era intensa y decidida. La fiesta es un espectáculo, pero lo que realmente importa es lo que ocurre aquí detrás, dijo don Javier, su voz firme. La gente debe saber quién es realmente este hombre. Richard frunció el ceño, y la risa en la habitación se apagó de repente. ¿De qué hablas, Javier?, preguntó, su tono ahora más amenazante. ¿Acaso tienes algo que decir? Sí, tengo mucho que decir. La tensión era palpable. Miré a mi hermana, a don Javier, y luego a Richard, quien empezaba a perder su aplomo. Tú no eres quien dices ser. Hay algo oscuro en ti, y la gente necesita saberlo. Fue entonces cuando un murmullo se extendió entre los invitados. ¿Qué está pasando?, preguntó una mujer, con los ojos muy abiertos. Richard, con una sonrisa que ya no parecía amigable, se acercó a don Javier. ¿Tienes pruebas, viejo? Porque lo que estás insinuando es muy serio. Lo que insinúo es que he visto las cosas que has hecho. Y ya es hora de que todos sepan quién eres, gritó don Javier. En un giro repentino, Richard se dio la vuelta y, en un instante, desapareció por la puerta trasera.
Deténganlo, grité, pero era demasiado tarde. En medio del caos, él había escapado. La fiesta se convirtió en un mar de gritos y confusión, mientras la gente empezaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Sofía y yo nos miramos, el horror reflejado en nuestros rostros. ¿Por qué no lo detuvimos?, pregunté, sintiendo que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Porque no lo sabíamos, respondió Sofía, su voz temblando. Nadie nos creyó, y ahora. Fue en ese momento cuando don Javier miró a las dos. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y culpa, y una sombra de verdad se cernía sobre él. Chicas, hay algo que debo confesar, dijo, su voz apenas un susurro. He estado encubriendo a Richard desde hace años. No sabía cómo detenerlo. Las palabras me golpearon como un puño. ¿Qué? ¿Tú? ¿Eres cómplice? Don Javier bajó la cabeza, incapaz de mirarnos a los ojos. Lo siento, solo quería proteger el vecindario. No sabía que esto se volvería tan oscuro. Sentí que el aire se me escapaba. La traición de alguien que había visto como un protector me dejó helada. Mientras la policía llegaba, mis pensamientos se dispersaron. ¿Cuántos más en el vecindario podrían estar ocultando secretos oscuros? La noche, que había comenzado con risas, ahora se llenaba de sombras, y yo sabía que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Historia 2 era un sábado soleado en Wichita, Kansas, y el aire estaba impregnado del aroma a carne asada. Estaba emocionado por la barbacoa comunitaria que había organizado en mi patio trasero. Con una sonrisa en el rostro, miré a mis hijos correr por el césped, sus risas resonando en el aire. Papa, mira. «Puedo atrapar la pelota», gritó mi hijo, mientras lanzaba la pelota de béisbol hacia mí. «Eso es, campeón. Sigue practicando», respondí, sintiendo un profundo orgullo al ver su entusiasmo. Los vecinos comenzaron a llegar, trayendo sus platos favoritos. «José, siempre eres el mejor anfitrión», dijo la señora Thompson, una mujer mayor de cabello canoso y una sonrisa cálida. «Tu carne asada es la mejor de la ciudad». Gracias, señora Thompson. «Solo trato de hacer lo que puedo», contesté, sintiendo que mi fachada de hombre perfecto se mantenía intacta. La comunidad me veía como un pilar, alguien en quien podían confiar. Mientras el sol comenzaba a descender, la atmósfera se tornó más relajada. Me senté en una silla de patio, disfrutando de una cerveza fría. A mi lado, el detective Ramírez, un hombre de mirada astuta y voz profunda, se unió a la conversación. «José, tienes que escuchar esto», comenzó, su tono grave atrajo mi atención. «La gente está preocupada por las desapariciones recientes en la zona. Es alarmante». Intenté mantener la calma, aunque una punzada de inquietud recorrió mi cuerpo. «Sí, he escuchado algo al respecto. Es triste, ¿no? Espero que encuentren a esos pobres desaparecidos», respondí, tratando de sonar despreocupado. Ramírez asintió, pero su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí. «La comunidad está unida en esto, pero hay quienes dicen que las desapariciones están relacionadas. Hay un patrón, algo oscuro. Esos rumores son peligrosos. La gente tiende a exagerar», dije, forzando una risa. «Todo estará bien, estoy seguro». Sin embargo, en el fondo, sabía que su preocupación era válida. La noche caía y, mientras la barbacoa continuaba, me retiré un momento al interior de la casa. Necesitaba un respiro. En el sótano, un lugar que mantenía cuidadosamente oculto de mis vecinos y mi familia, encendí la luz. El aire era frío y pesado, y el silencio era abrumador. Allí, entre cajas de herramientas y viejos muebles, se encontraba mi secreto. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos amarillentos, noticias sobre desapariciones, asesinatos, y rostros de personas que nunca más volvieron a casa. Cada recorte era un recordatorio de la oscuridad que había cultivado en secreto. «Esto no puede seguir así», murmuré para mí mismo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas de un viejo diario donde anotaba mis pensamientos más oscuros. «¿Qué estás haciendo, José?», susurré, mi conciencia atormentada por la dualidad de mi vida. «Eres un padre, un esposo, un amigo. No puede ser esto». La voz de Ramírez resonó en mi mente, y la presión de su mirada se hizo más intensa. «La comunidad confía en ti», pensé, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Pero sabía que había un fuego ardiendo en mi interior, uno que no podía apagar. Así que, con un profundo suspiro, volví a subir, intentando dejar atrás la sombra que me acechaba. Al salir,
Los sonidos de la barbacoa llenaban el aire, risas, música y el chisporroteo de la carne en la parrilla. Me mezclé nuevamente entre mis vecinos, sonriendo y bromeando, mientras la oscuridad del sótano seguía acechando en mi mente. José, ven, únete a nosotros. Me llamó la señora Thompson, y, por un momento, me sentí como el hombre perfecto que todos creían que era. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que la verdad era mucho más aterradora. Era una mañana nublada en Wichita, Kansas, cuando la noticia de la primera desaparición llegó a nuestros oídos. Me encontraba en la cocina, preparando el desayuno para Ana y nuestros hijos, cuando el televisor parpadeó con la imagen de un reportero que hablaba con tono grave. La voz del locutor resonaba en mis oídos como un eco ominoso, pero traté de no darle demasiada importancia. Todo estará bien, me repetía en silencio mientras servía los pancakes en la mesa. Ana entró en la cocina con el cabello recogido en un moño desordenado, luciendo aún medio dormida. ¿Qué está pasando?, preguntó, frunciendo el ceño al ver la expresión en mi rostro. Es solo una desaparición. No te preocupes, respondí, manteniendo mi tono ligero. Pero en mi interior, una sombra de preocupación comenzaba a formarse. A medida que pasaban los días, las desapariciones se convirtieron en un tema recurrente en nuestra comunidad. Los vecinos se reunían en la calle, susurros llenaban el aire, y el miedo comenzaba a calar hondo en sus corazones. Yo, por otro lado, hacía todo lo posible por aparentar normalidad. Organizar una barbacoa comunitaria, jugar con los niños en el patio, todo ello se volvió parte de mi rutina diaria, un escudo tras el cual me escondía. Una noche, mientras cenábamos, el detective Ramírez, un hombre robusto con una mirada aguda, se detuvo en nuestra casa. José, he estado escuchando rumores sobre un posible vínculo entre las desapariciones y la zona, dijo, sus ojos fijos en los míos. Sentí como mi corazón latía más rápido. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando mantener la calma. Nada concreto, solo un patrón que parece seguirse, respondió, y el aire en la habitación se volvió pesado. Ana me observaba desde el otro lado de la mesa, sus ojos llenos de curiosidad. ¿Has oído algo sobre eso, José? No pude evitar sonreír, tratando de desviar la atención. Claro que no, solo son rumores. La gente siempre encuentra algo de qué hablar, dije, levantando mi vaso como si estuviera brindando. Pero en el fondo, sabía que la sombra de la sospecha comenzaba a acercarse. Las noches se volvieron más largas. La inquietud se instaló en nuestro hogar, y Ana comenzó a notar mis ausencias. ¿Por qué sales tan tarde, José?, preguntó una noche, mientras me ataba los zapatos. Solo necesito un poco de aire, amor. El trabajo ha estado pesado, respondí, sintiendo que mi voz sonaba débil. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías, me encontré con una joven que me sonrió. Era una sonrisa deslumbrante, inocente. La atracción fue instantánea, pero sabía que no debía. Sin embargo, la oscuridad en mi interior susurró dulcemente, tentándome. Vamos, solo una vez más, parecía decirme. Al acercarme, le ofrecí una bebida. ¿Te gustaría acompañarme a un lugar tranquilo?, pregunté, mientras la invitaba a seguirme. Ella, sin dudarlo, aceptó. Comenzamos a caminar hacia un callejón oscuro, donde la sombra de mi otro yo se hizo más fuerte. Sentí que el frío de la noche se apoderaba de mí, y por un momento, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, en casa, Ana se encontraba sentada en el sofá, mirando nuestro álbum familiar. Su mirada se detuvo en una foto de nosotros en la barbacoa, rodeados de amigos y familiares. ¿Realmente te conozco, José?, murmuró para sí misma, la duda comenzando a germinar en su mente. Regresé a casa poco después, sintiendo el peso de lo que había hecho. La joven había desaparecido, y una parte de mí se regocijaba en la oscuridad de la victoria. Pero otra parte, quizás la que aún anhelaba la vida que había construido, se sentía cada vez más atrapada. ¿Dónde has estado?, me preguntó Ana al verme entrar. Solo dando una vuelta, respondí, sintiendo su mirada penetrante. A medida que los días pasaban, más cuerpos comenzaban a aparecer. La comunidad se sumía en el miedo, y yo me convertía en el pilar que todos buscaban. José, necesitamos tu apoyo, decía Ramírez en las reuniones comunitarias. Claro, siempre estaré aquí para ayudar, respondía, sintiendo como las sombras de mis acciones se cernían sobre mí. Cada día era una lucha entre el deseo de ser el hombre que todos creían que era y la realidad oscura que me consumía. La presión aumentaba, y sabía que, tarde o temprano, todo se vendría abajo. Mientras tanto,
Ana seguía buscando respuestas. ¿Qué te está pasando, José?, preguntó una noche, sus ojos llenos de preocupación. Nada, amor. Solo estoy cansado, respondí, pero en mi mente, una tormenta se desataba, y la sombra de la sospecha comenzaba a cerrarse como un lazo alrededor de mi cuello. El aire estaba pesado la mañana en que decidí revisar el diario de José. Había algo inquietante en su comportamiento últimamente, y cada día me parecían más extrañas sus miradas furtivas y sus silencios prolongados. Tras un momento de indecisión, finalmente me armé de valor y busqué en su despacho, donde guardaba sus cosas más personales. Fue entonces cuando lo encontré, escondido detrás de un montón de papeles, un cuaderno de hojas amarillentas que olían a tiempo y secretos. Cada página que pasaba me llenaba de una mezcla de curiosidad y temor. Sus garabatos eran oscuros, llenos de pensamientos perturbadores que me helaron la sangre. La noche es mi aliada, había escrito en un lado. La frase resonaba en mi mente, y no podía evitar sentir que había estado leyendo las confesiones de un extraño. El silencio es la mejor forma de ocultar la verdad, decía en otro pasaje. Mis manos temblaban mientras me adentraba en su mundo. ¿Qué es esto, José?, pregunté, apenas conteniendo el llanto cuando finalmente me armé de valor para confrontarlo. La tarde había caído, y él estaba sentado en el sofá, absorto en un libro, como si nada estuviera ocurriendo. La luz del atardecer iluminaba su rostro de una manera que solía encontrar reconfortante, pero ahora lo veía como un enigma aterrador. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Qué has encontrado, Ana? Su tono era casual, pero había una chispa de tensión en el aire. Tu diario, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tienes estas cosas escritas aquí? Mi voz temblaba, y la confusión se mezclaba con el miedo. La verdad estaba frente a mí, y la negación de su parte era inminente. Es solo un ejercicio de escritura. No le des importancia, intentó minimizar, pero su mirada se volvió evasiva. Sabes que a veces uno escribe cosas que no necesariamente representan lo que es. ¿Es solo eso? ¿Escribe sobre la noche y el silencio, y todo lo que hay en tu cabeza es solo ficción? La incredulidad era palpable en mis palabras. José, esto no es normal. ¿Y qué es lo normal, Ana? Vivir en este mundo donde todos son felices y las cosas son perfectas. A veces, es necesario explorar lo que está oculto, lo que está bajo la superficie. Su respuesta era inquietante, y sentí que cada palabra era un paso más hacia el abismo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que realmente sientes? La desesperación comenzó a apoderarse de mí. No puedo seguir viviendo así, con estas dudas. ¿Quién eres, José? Él se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Eres demasiado sensible, Ana. Te estás preocupando por cosas que no tienen sentido. No hay nada de qué temer. Pero había algo en su tono que me decía que estaba mintiendo, que había algo más oscuro acechando detrás de su fachada. En ese momento, mi mente se llenó de recuerdos de esos días felices y despreocupados. Las barbacoas en el jardín, las risas de los niños, las charlas con los vecinos. Todo lo que había creído que era verdad comenzaba a desmoronarse. ¿Y si no te conozco en absoluto? ¿Y si todo esto es una fachada? La tensión entre nosotros era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Su expresión se endureció, y pude ver un destello de algo que no había visto antes, ira. Ana, no deberías hacerme esto. No sabes lo que estás diciendo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el teléfono sonó, interrumpiendo nuestro intercambio. La llamada era desconocida, y mi corazón se detuvo en un instante. José miró la pantalla y su rostro palideció. No puedo contestar esto, murmuró con voz casi inaudible. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando, José? La angustia se apoderó de mí mientras veía cómo su mano temblaba al rechazar la llamada. Es solo un error, dijo, pero su mirada me decía lo contrario. No te preocupes. ¿Acaso tienes algo que ocultar? ¿Es esta la razón de tus rarezas? La pregunta salió de mis labios como un grito de auxilio. Basta, Ana. No necesitas saber más. Confía en mí. Pero yo ya no sabía si podía hacerlo. La sombra de la duda se cernía sobre nosotros, y la noche prometía traer más caos del que ya habíamos enfrentado. En ese instante, comprendí que el verdadero peligro no solo estaba en el exterior, sino también en la persona que tenía a mi lado. El aire fresco de la noche acariciaba mi rostro mientras me adentraba en el parque, donde el murmullo de la comunidad se hacía cada vez más fuerte. La gente se había reunido para una vigilia por las víctimas desaparecidas. Yo era uno de los que había instado a la comunidad a unirse,
a mantener la esperanza viva, a buscar respuestas. Sin embargo, en mi interior, una tormenta de emociones se desataba. La tensión aumentaba en mi hogar, Ana comenzaba a hacer preguntas que no quería responder, y mi mundo, que había estado tan cuidadosamente construido, amenazaba con desmoronarse. Mientras caminaba hacia el centro del grupo, vi a Ana al fondo, su rostro pálido iluminado por la luz tenue de las velas. Me detuve un momento, observando. Ella tenía esa expresión que tanto temía, preocupación y desconfianza. No podía dejar que me atrapara. Tenía que jugar mis cartas con astucia. Así que me acerqué con una sonrisa, abrazándola como si no hubiera nada que ocultar. ¿Estás bien, amor?, pregunté, tratando de sonar despreocupado. Sí, solo, es difícil ver a todos así, respondió, su voz temblorosa. ¿Por qué no hemos encontrado a nadie todavía? La policía está haciendo todo lo posible. Debemos ser fuertes y mantenernos unidos. Hoy es para recordar a las víctimas, y no debemos perder la esperanza, dije, mientras sentía que la presión aumentaba en mi pecho. La reunión continuó, y yo me convertí en el centro de atención, guiando a todos en oración y reflexión. La manipulación se sentía como un arte, cada palabra que pronunciaba me acercaba más a mi objetivo. Cada mirada de aprobación de mis vecinos me llenaba de un extraño deleite. Por fuera, era el héroe, el pilar de la comunidad. Pero por dentro, un monstruo se retorcía, ansioso por salir. Después de un rato, decidí que era momento de actuar. La comunidad tenía que sentir que estaba haciendo algo. Propuse que formáramos grupos de búsqueda para explorar los alrededores. Las cabezas asintieron, y un murmullo de entusiasmo recorrió la multitud. Tal vez podamos encontrar alguna pista, dije, sonando decidido. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Nadie debería sentirse solo en esto. Ana me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Esa mirada me inquietaba, pero debía seguir adelante. No podía dejar que ella descubriera mi secreto. Mientras organizábamos los grupos, sentí la presión de los ojos de la comunidad sobre mí. Cada persona me veía como un líder, pero en mi mente estaba jugando un juego mortal. La noche avanzaba, y cuando finalmente todos se dispersaron, decidí que era el momento perfecto para actuar. Tenía una cita que no podía faltar. Mientras me alejaba del parque, vi a Ana a lo lejos, con su teléfono en mano, hablando con alguien. La curiosidad y el miedo se apoderaron de mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿A quién estaba llamando? El camino hacia el lugar de encuentro era familiar, pero esta vez, cada sombra parecía más oscura, cada ruido más amenazante. Me detuve un momento, respirando hondo, tratando de calmarme. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Si me atrapaban, todo estaría perdido. Al llegar a un lugar apartado, vi la figura esperándome. Era un contacto de mi pasado, alguien con quien había negociado antes. La conversación era breve, pero intensa. Hablamos en susurros, cruzando miradas que hablaban de secretos compartidos. ¿Estás seguro de lo que haces, José?, preguntó el hombre, su rostro iluminado por la luz de una linterna. Lo estoy. No puedo dejar que me descubran. Esta ciudad necesita un cambio, y yo soy el único que puede hacerlo, respondí, sintiendo que la adrenalina recorría mis venas. Ten cuidado, la policía está más cerca de lo que piensas. Las palabras resonaron en mi mente mientras me alejaba, mi corazón latiendo con fuerza. La sensación de estar en el centro de un juego de gato y ratón era tanto excitante como aterradora. Cada decisión que tomaba podría ser la última, y cada paso que daba me acercaba más a un abismo del que no estaba seguro de poder regresar. Cuando finalmente regresé a casa, encontré a Ana esperando en la sala. Su expresión era grave, y su mirada penetrante me hizo sentir como si pudiera ver a través de mis mentiras. José, tenemos que hablar. Te he estado siguiendo esta noche, dijo, su voz dura, pero temblorosa. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que había cruzado una línea, y ahora el juego se tornaba aún más peligroso. Ana, comencé, pero las palabras se atascaban en mi garganta, incapaces de salir. La noche estaba oscura, y una brisa fría recorría las calles de Wichita. La luna, oculta tras nubes densas, apenas iluminaba el camino. Me encontraba escondida detrás de un arbusto cerca del parque, con el corazón latiendo desbocado. Había seguido a José, mi esposo, por instinto, una necesidad apremiante de desentrañar sus secretos. Su comportamiento me había dejado inquieta, las miradas furtivas, las ausencias en casa y, sobre todo, la manera en que se deshacía de su teléfono cuando creía que nadie lo veía.
¿Qué estás haciendo, Ana?, me susurré a mí misma, temerosa de lo que podría descubrir. No era solo curiosidad, era miedo. Miedo de lo que podría encontrar, miedo de perderlo todo. En un momento de indecisión, me asomé un poco más, y vi a José en una acera, hablando con alguien en voz baja. La figura era indistinta, pero la tensión era palpable. Necesitamos resolver esto de una vez, decía José, su tono era firme, casi amenazante. A medida que me acercaba, mis piernas temblaban, y me obligué a quedarme quieta, a escuchar. No puedo permitir que sigan investigando. Si eso sucede, todo se desmoronará. El otro hombre, un desconocido para mí, respondió con voz grave, «Sabes lo que tienes que hacer, José. No hay vuelta atrás. Si te descubren, no solo perderás a tu familia, perderás tu vida». Mis manos se congelaron sobre el arbusto. El miedo se convirtió en terror. ¿De qué estaban hablando? ¿Cómo podía mi esposo, el hombre que amaba, estar involucrado en algo tan oscuro? La conversación se tornó más intensa, y mis pensamientos se agolpaban en mi mente como nubes de tormenta. «Estoy haciendo esto por nosotros», continuó José, su voz se endureció. «Ellos no entienden lo que es necesario. Esta ciudad necesita ser limpiada, y yo soy la única persona que puede hacerlo». Limpiada, pensé, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Las palabras resonaban en mi mente como un eco aterrador. ¿Qué estaba dispuesto a hacer? ¿Qué significaba todo esto? Mis pensamientos volaban, y todo lo que había creído saber sobre él se desmoronaba como un castillo de naipes. Decidí que no podía quedarme ahí, no sin entender completamente la situación. Retrocedí silenciosamente, sintiendo que cada paso era un grito que resonaba en el silencio de la noche. Al llegar a casa, el aire parecía estar cargado de electricidad. José ya había llegado, su rostro impasible, como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien, Ana?», me preguntó, su tono era casual, casi despreocupado. «Sí, solo fui a dar un paseo», respondí, tratando de disimular la agitación en mi voz. La verdad era que mi mente era un torbellino de confusión y terror. Esa noche, mientras me acostaba, no pude cerrar los ojos. Las palabras de José seguían repitiéndose en mi mente. La idea de que él pudiera estar involucrado en esos crímenes me llenaba de angustia. No puedo permitir que esto continúe, pensé, mientras el insomnio me mantenía alerta. Al día siguiente, el detective Ramírez apareció en la puerta de nuestra casa. Su rostro era una mezcla de determinación y preocupación. «Ana, necesito hablar contigo», dijo, y mi corazón se hundió. ¿Qué sabía él? ¿Qué había descubierto? «Claro, detective». «Pasa», respondí, mientras lo guiaba hacia la sala. La tensión era palpable. «Los cuerpos que hemos encontrado, hay algo que me lleva a pensar que alguien en este vecindario está involucrado», comenzó Ramírez, su mirada fija en la mía. «Y José, él ha estado en el centro de nuestra investigación». Mis ojos se abrieron como platos. La combinación de su mirada seria y el tono de su voz me hizo sentir que el aire se me escapaba. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. «Necesito saber si has notado algo extraño en su comportamiento, algo que pueda ayudar a nuestra investigación», continuó, su voz era firme, pero había un atisbo de comprensión en su mirada. Es complicado», murmuré, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Últimamente, he sentido que hay algo que él no me dice. Su comportamiento ha sido extraño». El detective asintió, como si estuviera esperando esa respuesta. «Cualquier detalle puede ser crucial, Ana. Estoy aquí para ayudarte». Mientras hablaba con él, una parte de mí sabía que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. La revelación de José y su oscuro secreto se acercaba, y el miedo a perderlo todo comenzaba a transformarse en una determinación feroz de descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. La tensión en el aire era palpable. No pude dormir esa noche. Los recuerdos de lo que había presenciado me atormentaban. La imagen de José, mi esposo, en medio de esa discusión con un extraño, resonaba en mi mente como un eco. No podía seguir ignorando lo que estaba a la vista. Fue entonces que decidí enfrentar a José. Cuando él llegó a casa esa mañana, la luz del sol se filtraba por las ventanas, pero no iluminaba mi corazón. Me senté en la mesa del comedor, una taza de café helado en mis manos temblorosas. «José», empecé, con la voz un poco más firme de lo que me sentía, «necesitamos hablar». Él me miró, una ceja arqueada. «¿Sobre qué, Ana? ¿Acaso te sientes mal? Te ves pálida». «No es eso», respondí, respirando hondo. «He encontrado cosas».
Cosas que no puedo ignorar más. La sonrisa en su rostro se desvaneció. ¿A qué te refieres? Saqué el diario que había encontrado días atrás, las páginas llenas de sus pensamientos más oscuros. Esto, José. ¿Qué significa esto? Lo dejé caer sobre la mesa, el sonido del papel resonando en el silencio. ¿Quién eres realmente? Se quedó parado, inmóvil. La tensión en su rostro se intensificó. Ana, no sabes lo que estás diciendo. Ese diario es solo ficción. Ficción, repetí, sintiendo que la ira crecía dentro de mí. Fiction. ¿Y las desapariciones? ¿Y los cuerpos que encontraron? No puedo seguir viviendo en esta mentira. Él dio un paso hacia mí, su voz bajando a un susurro. Tú no entiendes, Ana. Esto es más grande de lo que imaginas. He estado trabajando para una organización secreta. Ellos tienen un plan para limpiar esta ciudad de la escoria. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Eres un asesino a sueldo? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no querían que supieras. Eres una distracción, una manera de mantener las apariencias. Pero esto es necesario. La ciudad está infestada de criminales, y alguien debe hacer lo que otros no se atreven. Un frío recorrió mi espalda. ¿De verdad crees que esto es necesario? ¿Matar a personas inocentes? José, estás loco. No, no son inocentes, Ana. Son desechos. Y tú has estado en esto desde el principio, sin siquiera saberlo. Solo no lo ves, respondió, su voz ahora cargada de desesperación. Aquello me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué quieres decir con que he estado en esto desde el principio? ¿Me has estado utilizando? Era parte del plan. Tu vida, nuestra vida, todo era una fachada. La gente confía en ti, y eso me ha permitido actuar sin levantar sospechas. Tus amistades, tus charlas, todo ha sido una distracción, una cortina de humo. Mi pierna flaquearon. No, José. No puedo ser parte de esto. No puedo. Él se acercó, su tono se suavizó. Ana, entiende que estoy tratando de protegerte. No hay otra forma. Necesitamos continuar. No podemos dejar que esto se derrumbe. ¿Y qué pasa si decido hablar? ¿Qué harías entonces? Inquirí, el miedo haciendo eco en mis palabras. Te he protegido hasta ahora. Pero si decides traicionarme, no tendré otra opción que eliminarte. No puedo permitir que lo que hemos construido se desmorone. Un silencio pesado llenó la habitación. La revelación de su verdadera naturaleza, de su doble vida, me había dejado atónita. La persona que amaba, el hombre con quien había compartido mis sueños, ahora era un extraño. ¿Así que así es como me ves? ¿Como una simple pieza en tu juego? Es más complicado que eso, Ana. Esto va más allá de nosotros. Es por la ciudad, por el futuro. No, no es por la ciudad, es por tu egoísmo. No puedo seguir con esto. Sentía que el aire se hacía denso. Tienes que decidir, José. ¿Qué vida quieres llevar? Ya he tomado una decisión, murmuró, sus ojos oscuros reflejando una determinación fría. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. La lucha entre lo que había creído y lo que estaba descubriendo se desbordó en mi mente. No solo me enfrentaba al hombre que había amado, sino a un monstruo que había estado oculto a plena vista. Historia 3. Cuando llegamos a Fort Worth, Texas, en aquel cálido día de verano de 2012, la emoción en el aire era palpable. La familia López, compuesta por mi esposa Clara, nuestros 2 hijos, Sofía y Diego, y yo, Carlos, estábamos listos para comenzar una nueva vida. El camión de mudanza se detuvo frente a nuestra nueva casa en la calle Veracruz, y mientras los trabajadores comenzaban a descargar las cajas, no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y expectativa. Mira, papá, nuestra nueva casa es enorme, exclamó Diego, señalando con entusiasmo las ventanas y el amplio jardín. Sí, hijo, y pronto lo haremos nuestro, respondí, sonriendo mientras acariciaba su cabeza. Clara se acercó a mí, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Es un nuevo comienzo, Carlos. Estoy segura de que aquí seremos muy felices, dijo, mientras miraba a su alrededor, observando a los vecinos que comenzaban a salir de sus casas para saludarnos. Uno de ellos, un hombre delgado de cabello canoso, se acercó con una sonrisa amigable. Hola. Soy Juan, su vecino de al lado. Bienvenidos a la calle Veracruz. Espero que se sientan como en casa, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Su amabilidad fue reconfortante, y le agradecí por su cálido recibimiento.
Sin embargo, la primera señal de que algo no estaba del todo bien llegó un par de días después, cuando decidimos instalar una nueva cerca en el jardín trasero. Era una decisión que habíamos tomado para proporcionar un poco más de privacidad y seguridad para nuestros hijos. Mientras colocábamos los postes, noté a Juan observándonos desde su jardín. Su expresión inicialmente neutral comenzó a transformarse en algo más oscuro. Aún así, no le di mucha importancia, pensando que estaba simplemente curioso. Pero pronto, la curiosidad se convirtió en irritación. Al terminar la instalación, Juan se acercó, su rostro fruncido en una mueca. No creo que esa cerca sea una buena idea, dijo, cruzando los brazos sobre su pecho. No necesitamos más divisiones entre vecinos. Solo queremos un poco de privacidad, Juan, le respondí con calma, tratando de evitar una confrontación. No es nada personal. Pero lo es, insistió, su tono subiendo de volumen. Esa cerca separa a las comunidades. Nos estamos dividiendo, y eso no es bueno para nadie. Sentí que los corazones de mis hijos palpitaban más rápido detrás de nosotros, y decidí que era mejor no escalar la discusión. Entendemos tu perspectiva, pero estamos seguros de nuestra decisión, dije, tratando de mantener la serenidad en mi voz. La situación se tornó más tensa. Juan dio un paso hacia mí, su mirada penetrante era aterradora. Si no quitan esa cerca, no puedo garantizar que las cosas se mantengan amistosas entre nosotros. Hay límites que no deberían cruzarse. Sus palabras me hicieron sentir incómodo, como si un escalofrío recorriera mi espalda. Juan, solo estamos tratando de hacer lo mejor para nuestra familia, intenté razonar, pero él solo se rió de manera amarga. A veces, la familia necesita saber dónde están los límites, Carlos. Con un gesto abrupto, se dio la vuelta y se marchó, dejándome en un estado de confusión y preocupación. Miré a Clara, quien había estado observando la escena desde la puerta. ¿Te diste cuenta de lo que acaba de pasar?, le pregunté, mi voz un susurro de incredulidad. No esperaba que se pusiera así. Creo que necesitamos estar atentos, Carlos, respondió ella, su mirada fija en la dirección en que Juan había desaparecido. No me gusta cómo nos habló. A partir de ese momento, una sombra se cernió sobre nuestra nueva vida. La cercanía que habíamos anhelado en nuestro nuevo hogar pronto se transformó en una atmósfera de tensión y desconfianza. Aquel hombre aparentemente amable se convertía en una figura inquietante en nuestra vida, presagiando que el conflicto apenas comenzaba. La mañana del sábado, me desperté con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Miré por la ventana y vi la cerca recién instalada que separaba nuestra casa de la de Juan. Recordé la discusión acalorada que tuvimos días atrás y cómo su mirada había cambiado, como si detrás de sus ojos se ocultara un abismo de locura. Tragué saliva, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando salí a la entrada, encontré algo extraño en el suelo. Era una nota, doblada de manera cuidadosa. La recogí con manos temblorosas y, al abrirla, mis ojos se agrandaron al leer: no te atrevas a cruzar la línea, vecino. Te estoy observando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era posible que Juan estuviera detrás de esto? El día avanzaba, y mis hijos, Luis y Sofía, decidieron jugar en el jardín. Mientras los observaba reír y correr, sentí un nudo en el estómago. No pude evitar mirar hacia la casa de Juan. Allí estaba él, con su mirada fija en mis hijos, como un lobo acechando a sus presas. «Mamá, ¿puedo invitar a los amigos?», preguntó Luis, interrumpiendo mis pensamientos. «Claro, amor». Pero, mi voz se apagó mientras notaba que Juan se acercaba a la valla. Hola chicos. Gritó Juan con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Están disfrutando del sol? Sí, gracias, señor Juan, respondió Sofía, con su inocencia habitual, ajena al peligro. Juan se inclinó hacia la cerca, sus ojos fijos en ellos. ¿Saben? El sol puede ser muy peligroso. Hay que tener cuidado. No querrían quemarse, ¿verdad? Su tono era casi melodioso, pero había una amenaza latente en sus palabras. Mis instintos de madre se dispararon. Juan, creo que es mejor que los niños jueguen adentro por un rato. No es un buen día para estar afuera, dije, tratando de sonar firme. ¿Por qué?, preguntó él, su voz ahora cargada de una tensión palpable. No estoy haciendo nada malo. Solo quiero proteger a estos pequeños de los peligros del mundo exterior. Sin saber qué más decir, decidí entrar a la casa. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo el peso de la amenaza en el aire. La tarde pasó lentamente, y la angustia crecía en mi pecho. Esa noche,
mientras cenábamos, mi esposo Carlos llegó a casa con la cara preocupada. He hablado con algunos vecinos, y todos están preocupados por Juan. Al parecer, ha estado actuando de manera extraña desde que llegamos. Lo sé, respondí, mientras servía la comida. He encontrado notas en la puerta. Él nos está acechando. Carlos se tensó. ¿Notas? ¿Qué decían? Le conté sobre la amenaza que había recibido esa mañana. Su expresión se tornó grave. Esto no puede seguir así. Necesitamos hablar con los otros vecinos, reunirnos y planear algo. No podemos permitir que esto escale. Al día siguiente, organizamos una reunión en el parque cercano. Convocamos a todos los vecinos, y la tensión era palpable en el aire. Mientras discutíamos sobre cómo lidiar con Juan, sentí que alguien me observaba. Me giré y allí estaba él, de pie al borde del grupo, con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Qué están haciendo, amigos? Su voz resonó en el aire, forzada y amenazante. ¿Planean algo en mi contra? El silencio se apoderó del lugar, y todos los rostros se tornaron pálidos. No, Juan. No estamos planeando nada, respondí, tratando de mantener la calma. Porque si lo hicieran, no dudaría en defenderme. No quiero problemas, pero tampoco tengo miedo de hacer lo que sea necesario para proteger lo que es mío. La atmósfera se volvió densa, y las miradas se dirigieron a Carlos, quien se puso de pie, decidido. Juan, solo queremos vivir en paz. No estamos aquí para pelear, pero si continúas acosándonos, no dudaremos en llamar a la policía. ¿Policía? Replicó Juan, riendo. ¿Creen que ellos pueden ayudar? Yo soy el verdadero problema aquí. En ese momento, el miedo se apoderó de todos nosotros. La reunión, que había comenzado con la esperanza de encontrar una solución, se había convertido en una pesadilla. La risa de Juan resonaba en mis oídos mientras él se alejaba, dejando un aire de inquietud que nos envolvía. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía sacudirme la sensación de que estábamos al borde de algo terrible. El miedo se había convertido en parte de nuestra rutina diaria. Nadie estaba a salvo, y la sombra de Juan se cernía sobre nosotros, cada vez más oscura y amenazante. La escalada del acoso apenas comenzaba, y el final de esta historia estaba lejos de ser feliz. La tarde de la fiesta de barrio llegó con un aire de celebración que, de alguna manera, se sentía tenso. Las luces parpadeantes decoraban cada casa en la calle Veracruz, y el aroma de la carne asada flotaba en el aire, mezclándose con risas y música. Pero a pesar de la alegría palpable, no podía ignorar esa inquietante sombra que se cernía sobre nosotros. Juan. ¿Estás seguro de que es buena idea invitarlo? Le pregunté a mi esposa, Mariana, mientras organizábamos la mesa con platos de comida y bebidas. Me preocupaba que su presencia pudiera arruinar la fiesta, pero Mariana siempre había creído en la bondad de las personas. Carlos, es una fiesta de vecinos. Todos merecen ser incluidos, incluso Juan, respondió con una sonrisa, aunque en su mirada había un destello de preocupación. Cuando la fiesta comenzó, los niños corrían felizmente, y los adultos se reunían en grupos, charlando y disfrutando de la compañía. Sin embargo, cada vez que miraba hacia la casa de Juan, un nudo se formaba en mi estómago. Sabía que su comportamiento se había vuelto errático y que la tensión entre él y nuestra familia había aumentado. Fue entonces cuando, de repente, la puerta de Juan se abrió, y él apareció. Llevaba una camiseta arrugada y unos pantalones cortos que no parecían haber visto una lavadora en semanas. El ambiente se detuvo por un momento, y todos los ojos se volvieron hacia él. «Hola, vecinos», gritó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué pasa aquí? ¿Una fiesta sin mí?» «Juan, claro que sí, ven, únete a nosotros», dijo uno de los vecinos, tratando de romper el hielo, pero su voz sonaba tensa. Mientras él se acercaba, la música se apagó lentamente, y el murmullo de la conversación se extinguió. Juan comenzó a hablar sobre un perro que había visto en su jardín, y aunque todos intentábamos seguirle el juego, había un aire de incomodidad que se hacía cada vez más pesado. «¿Sabías que mi cerca es más alta que la tuya?», dijo, mirando a mi esposa con una sonrisa que no alcanzaba a ser amistosa. «Tal vez debería derribarla. Solo para que todos vean quién manda aquí». «Juan, eso no es necesario», respondí, tratando de mantener la calma. «Estamos todos aquí para disfrutar. No hay motivos para discutir». Discuter? ¿Yo? «Nunca. Solo estoy tratando de que todos se sientan cómodos en mi vecindario», dijo, riéndose, pero su mirada era penetrante. La tensión estaba en el aire, y podía sentir cómo mis vecinos se alejaban lentamente,
buscando escapar de la inminente tormenta. De repente, Juan se volvió hacia nosotros, su rostro distorsionado por la rabia. ¿Qué creen que son, unos dueños de la calle? ¿Por qué no se quedan en su lado de la cerca? Juan, no estamos aquí para pelear, intenté apaciguarlo. Pero él no escuchaba. Con un movimiento brusco, se lanzó hacia la cerca que separaba nuestras casas y empezó a golpearla con furia. Miren esto, así se hace. La madera crujió bajo sus golpes, y el sonido resonó en el silencio tenso de la fiesta. Juan, detente, grité, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. Pero él no se detuvo. La cerca se rompió con un estruendo, y los vecinos retrocedieron, murmurando entre ellos. La escena se volvió caótica, algunos comenzaron a alejarse, otros estaban paralizados por el miedo. ¿Vieron eso? Esto es solo el comienzo, gritó Juan, desquiciado. Su risa resonaba como un eco escalofriante, y la fiesta, que alguna vez fue un momento de alegría, se convirtió en un desfile de pánico. Sentí como la ira y la impotencia se acumulaban dentro de mí. Sabía que tenía que enfrentar a Juan. Basta, Juan, no puedes seguir así, le grité, avanzando hacia él. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Carlos? Se burló, sacando algo de su bolsillo. En un instante, vi el destello del metal. Mi corazón se detuvo. No quiero problemas, pero si alguien se atreve a cruzar la línea, lo lamentará. La atmósfera se volvió pesada, el aire estaba impregnado de miedo y adrenalina. Miré a mi esposa, que estaba acurrucada junto a nuestros hijos, sus rostros llenos de terror. Estaba claro que la situación había escalado demasiado lejos, y la comunidad que una vez fue unida ahora estaba al borde del colapso. Juan, esto no es necesario, la violencia no es la respuesta, traté de razonar, pero la locura brillaba en sus ojos. Sentí que el tiempo se detenía, y sabía que la tormenta que habíamos estado temiendo finalmente había llegado. La noche había caído sobre Fort Worth, y el aire estaba pesado con una mezcla de tensión y miedo. Miré a mi alrededor, los rostros de mis vecinos iluminados por la luz tenue de la farola y reflejaban la misma inquietud que sentía en mi interior. La reciente confrontación con Juan había cruzado una línea que nunca debió ser cruzada y, a pesar de que la policía había sido llamada, él había logrado escapar antes de que llegaran. No podemos seguir así, murmuró Carlos, mi esposo, mientras miraba a los demás. Esto tiene que terminar. Fue entonces cuando un grupo de vecinos, movidos por la desesperación, decidió hacer algo. Nos reunimos en la esquina de la calle, el murmuro de nuestras voces llenando el silencio de la noche. La idea de confrontar a Juan en su casa me llenaba de pavor, pero la necesidad de poner fin a su tiranía era más fuerte. No podemos dejar que un loco nos gobierne, dijo Marta, una de mis vecinas, apretando los puños. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, pregunté, la voz temblando de nervios. La imagen de Juan, con su mirada desquiciada y el arma en la mano, me aterrorizaba. ¿Y si está armado?, añadí, recordando la forma en que había agitado su pistola como si fuera un juguete. Carlos exhaló con frustración. Es un riesgo, lo sé, pero no podemos seguir viviendo así. Necesitamos recuperar nuestra paz. Miró a todos los presentes, buscando apoyo. ¿Quién está conmigo? El grupo asintió, y aunque el miedo se apoderaba de mí, sabía que no podía quedarme atrás. Está bien, yo voy, dije, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Nos acercamos a la casa de Juan, la oscuridad envolviendo cada paso que dábamos. Las luces de su ventana parpadeaban, y podía sentir el aire tenso. ¿Qué hacemos si nos abre?, susurró Marta. Solo mantén la calma, le respondí, aunque en mi interior deseaba que la situación no hubiera llegado a este punto. Carlos se acercó a la puerta y golpeó con fuerza. Juan, sal de ahí, gritó, su voz resonando en la noche. Los segundos se sintieron como horas, cada uno de nosotros conteniendo la respiración, esperando su respuesta. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a Juan con una mirada que parecía más animal que humana. ¿Qué quieren?, preguntó, su tono era desafiante. Queremos hablar, exclamó Carlos, dando un paso al frente. Esto tiene que parar. Tu comportamiento ha ido demasiado lejos. Juan soltó una risa macabra, como si estuviera disfrutando del espectáculo. ¿Y qué van a hacer al respecto?, desafió, cruzando los brazos sobre su pecho. Vamos a ponerle fin a esto, dijo Marta, su voz temblando, pero su determinación era palpable. En un instante, el ambiente cambió. Juan parecía perder el control y, en un movimiento rápido, se dio la vuelta y, cuando volvió a mirar,
tenía un arma en la mano. «No se acerquen», gritó, su voz llena de locura. El miedo se apoderó de nosotros, y el caos estalló. «Corran», grité, pero ya era demasiado tarde. Juan disparó su arma, y el estruendo fue ensordecedor. Me tapé los oídos, mis ojos buscando a Carlos entre la confusión. Todo sucedió en un instante, pero la imagen de Ricardo, uno de nuestros vecinos, cayendo al suelo, quedó grabada en mi mente. «Ricardo», grité, corriendo hacia él, pero Carlos me detuvo. «No, es peligroso», dijo, su voz quebrándose. La escena se volvió un torbellino de gritos y pánico. Juan había cruzado una línea que nunca debió cruzar, y la comunidad que una vez había sido un lugar seguro ahora se convertía en un campo de batalla. «Llamen a la policía», alguien gritó, pero la realidad de lo que acababa de suceder se instaló en nosotros como un frío hielo. Aquel momento marcó un antes y un después en nuestras vidas. La locura de Juan había desatado una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido. Miré a mi alrededor, viendo el miedo en los rostros de mis vecinos, y supe que nada volvería a ser igual. El silencio que envolvía a la calle Veracruz era abrumador, y el eco de los gritos de aquella noche aún resonaba en mi mente. Sentado en la sala de mi casa, con la mirada perdida en el vacío, podía sentir el peso de la tragedia. Ricardo, mi vecino, había sido herido gravemente por Juan, y yo no podía dejar de pensar en lo que había pasado. La comunidad estaba rota, y yo me sentía impotente. «Carlos, ¿está bien?». La voz de mi esposa, Ana, cortó el silencio como un cuchillo. La preocupación en su mirada me hizo sentir aún más culpable. «No lo sé, Ana. No sé si estaré bien. Ricardo no merecía esto. Si solo hubiera hecho algo más», respondí, mi voz temblando. «Esos son pensamientos peligrosos. No puedes cargar con la culpa de lo que hizo Juan. Él es el responsable, no tú», me dijo, intentando calmarme. Pero no podía sacudir esa sensación de responsabilidad. Había sido un intento de proteger a nuestros vecinos, de hacer frente a la locura de Juan, y ahora, uno de los nuestros yacía en un hospital, luchando por su vida. La angustia me consumía. Pasaron los días, y la comunidad se sumió en un estado de miedo constante. La gente se miraba con desconfianza, los niños no salían a jugar, y las noches eran más largas y oscuras. Cada crujido en la casa me hacía saltar. La idea de que Juan, un fugitivo, pudiera estar acechando en las sombras era aterradora. Un día, mientras estaba en el trabajo, no pude concentrarme. Mis pensamientos vagaban, atormentados por la culpa y el deseo de justicia. Así que decidí que era hora de actuar. Si la policía no podía protegernos, entonces tendría que hacerlo yo. Llamé a varios de mis vecinos más cercanos, Marta, Javier y Laura, para discutir un plan. «Nosotros no podemos permitir que Juan siga suelto», comencé, con la voz firme. «Ricardo necesita justicia, y nosotros necesitamos sentirnos seguros en nuestra propia calle». «Carlos, pero, ¿qué podemos hacer?», preguntó Marta, visiblemente nerviosa. «Lo que sea necesario. Vamos a encontrarlo y confrontarlo», respondí, sintiendo una mezcla de adrenalina y temor. La idea de buscar a Juan me llenaba de una energía que no sabía que tenía. Después de una larga discusión, decidimos hacer una búsqueda en grupo. Nos dividimos en equipos y comenzamos a mirar en lugares donde creíamos que podría estar escondido. La tensión se palpaba en el aire mientras nos movíamos a través de las calles desiertas, cada sombra parecía un posible refugio para él. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos en un viejo almacén, un lugar que había estado abandonado por años. «Este lugar parece un buen escondite», comentó Javier, mientras nos acercábamos a la entrada. «Sí, pero debemos tener cuidado. No sabemos en qué estado mental está», respondí, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Entramos, y el olor a moho y descomposición era abrumador. Las luces parpadeaban, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio. «Juan», llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta. «Carlos, tal vez deberíamos darnos la vuelta», sugirió Laura, con una mirada de preocupación. «No. Debemos hacerlo por Ricardo. No podemos dejar que esto quede impune», insistí, mi determinación creciendo. Justo cuando estábamos a punto de girar en una esquina, escuchamos un ruido sordo, seguido de un grito. «Me congelé». «¿Qué fue eso?», musité, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. De repente, una figura apareció en la penumbra. «¿Qué hacen aquí?», era Juan, con una mirada salvaje en sus ojos. «Juan, detente», grité, levantando las manos en un intento de calmar la situación.
Pero el caos se desató. Juan, con un arma en la mano, nos miraba con locura. No pueden detenerme, nadie puede. Un frío helado recorrió mi espalda. En ese instante, supe que las consecuencias de nuestra búsqueda podrían ser más trágicas de lo que jamás imaginé. La locura de Juan había desencadenado un ciclo de violencia que amenazaba con devorarnos a todos. La noche estaba oscura y silenciosa en Fort Worth, Texas. Las luces parpadeantes de la ciudad se veían a lo lejos, como estrellas lejanas que no podían iluminar el profundo abismo de miedo que había invadido nuestro vecindario. Había pasado más de un mes desde que el caos se desató y la sombra de Juan se cernía sobre nosotros. La imagen de Ricardo, herido y siendo llevado de emergencia al hospital, seguía grabada en mi mente como una película de terror interminable. Fue en una tarde lluviosa cuando decidí que ya era suficiente. La cacería había comenzado, y aunque mi corazón palpitaba con fuerza, sabía que debía enfrentar a Juan. Había logrado rastrear su paradero hasta un viejo almacén en las afueras de la ciudad. La adrenalina corría por mis venas mientras me acercaba al lugar, los recuerdos de las amenazas y el miedo que había sembrado en nuestra comunidad pesaban como piedras en mi pecho. El almacén era un lugar sombrío, con las paredes cubiertas de grafiti y ventanas rotas que dejaban entrar ráfagas de viento helado. «Carlos, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?», me susurró mi amigo Ricardo, quien había decidido acompañarme a pesar de las advertencias. «No hay vuelta atrás. Necesito entender por qué hizo lo que hizo», respondí con firmeza, aunque la duda empezaba a asomarse en mi mente. Entramos con cautela, cada paso resonando como un eco en el vacío. La luz de una linterna iluminaba el camino, y de repente, lo vi. Juan estaba allí, sentado en un rincón oscuro, con una mirada perdida en el vacío. «¿Qué quieren, vecinos? Vienen a terminar lo que empezaron». Su voz era un susurro amenazante, pero había algo en su tono que me hizo dudar. «Juan, solo queremos respuestas. ¿Por qué nos has estado acosando? ¿Por qué has hecho esto?», le pregunté, intentando mantener la calma, aunque la rabia burbujeaba en mi interior. Él se rió, una risa fría y sin alegría. «Ustedes no entienden. Siempre he sido el villano en esta historia, pero no conocen mi verdad». Se levantó lentamente, y mis instintos me dijeron que retrocediera. «¿Qué verdad? ¿Acaso la verdad es que has convertido nuestra vida en un infierno?», le grité, sintiendo que la tensión estaba a punto de estallar. «Calme, Carlos». «No sabemos lo que está tramando», me advirtió Ricardo, pero Juan continuó hablando. «Soy un exmilitar. Luché por este país, pero cuando volví, nadie me escuchó. La gente solo ve lo que quiere ver», dijo, su voz cargada de resentimiento. La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría. No era solo un vecino problemático, era un hombre roto, atrapado entre la locura y el dolor de un pasado que lo había marcado. «Eso no te da derecho a amenazarnos, a hacernos sentir miedo», respondí, intentando mantener el control. «No lo entiendes. Ustedes son la razón por la que me siento así, la razón por la que perdí todo», gritó, su voz resonando en las paredes del almacén. En ese momento, el sonido de sirenas llenó el aire. La policía había llegado. Juan, enloquecido, miró hacia la salida, y en un instante, su rostro se transformó en una mezcla de rabia y desesperación. «Esto no ha terminado, Carlos. No se saldrán con la suya», gritó mientras se dirigía hacia la salida, pero los oficiales lo interceptaron. Fue un caos de gritos y luces azules que iluminaban el lugar. Juan fue reducido y esposado, su locura contenida por las manos de la ley. Mientras lo llevaban, me sentí dividido entre el alivio y la tristeza. Había enfrentado al monstruo, pero a costa de ver el dolor de un hombre que, en su locura, había arrastrado a toda una comunidad a su infierno personal. «Lo hiciste, Carlos», murmuró Ricardo, dándome una palmada en la espalda. «Pero esto es solo el comienzo. Debemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder algo así». Asentí, sintiendo la responsabilidad de proteger a mi comunidad. Sabía que la lucha no había terminado, había una batalla por venir, una que nos obligaría a unirnos más que nunca. La noche había caído, pero el amanecer de una nueva esperanza empezaba a vislumbrarse en el horizonte. En el corazón de Fort Worth, la comunidad se preparaba para sanar y reconstruir, prometiendo que jamás permitirían que el horror se apoderara de sus vidas nuevamente. Sin embargo, el eco de lo ocurrido seguiría resonando, recordándonos que a veces, los monstruos no son solo producto de nuestra imaginación.